Buenos días, directos amigos. Reanudamos la serie en la que estamos implicados sobre el mal, cómo explicar el mal y qué papel juega el mal en nuestras vidas, no solo en las nuestras, sino en las de otros animales, parientes próximos o menos próximos nuestros, en la vida real o imaginaria de seres inteligentes, exteriores, digamos, sobrenaturales, existan o no existan en este mundo, pero según el realismo modal que yo profeso, a cuyo principal representante es un gran filósofo, desgraciadamente fallecido prematuramente, David Lewis, según el realismo modal, todo lo posible existe en un mundo posible, o en otro, o en varios, o en muchos. Por tanto, en la medida en que son pensables y verosímilmente posibles seres como los dioses del panteón hindú, o del panteón egipcio, o del romano, o del náhuatl, cualquiera de ellos, duendes, ninfas, daimones, bueno, pues todos ellos existen. Y por los relatos que nos brinda la mitología, pues vamos a tomarlos como una referencia y también en esa referencia vemos sus acciones buenas y malas, el bien y el mal, en la vida de Zeus, en la vida de Apolo, en la vida de Hermes, en la vida de Jano, ese dios romano de bicéfalo, o más que bicéfalo, de doble cara, la paz y la guerra, la medida en que la paz la relacionamos con el bien y la guerra con el mal, bueno, pues Jano se sitúa en esa, más que ambivalencia, no sé si podemos llamarlo ambivalencia, porque es ambas cosas, pero no en el sentido de que esté en el medio, sino que tiene las dos facetas. Y por supuesto en la propia vida humana, en las obras de nuestra normativa, de nuestra actuación, en la historia. Tenemos esa dualidad de lo bueno y lo malo. Y como la metafísica desde la antigüedad, pero no solo la metafísica mal llamada occidental, o sea, la perteneciente a la tradición filosofía de raíz mediterránea, sino en otras, por ejemplo, en la China también. Hay una, no aseguraría yo exactamente lo mismo en la hindú, tal vez porque estoy menos familiarizado o la tengo más olvidada. Y, y además porque nunca he conseguido compenetrarme con lo que he leído en hace muchos años de, del pensamiento religioso hindú, eh, pues nunca he llegado a sentirme, digamos, identificado con su problemática, su perspectiva, muchísimo más, claro, próximo, por supuesto, ya he hablado de ello, con el zoroastrismo, la tradición irania. Bueno, pues en general casi todas las tradiciones han tendido a vincular ser con bien y mal con no ser. Tal vez habría una excepción, que es el budismo, si es que, y hablo del budismo siempre con prudencia, porque he leído muchísimo sobre el budismo, pero también, quizá porque es una tradición religiosa entroncada, eh, que viene del tronco común indostaní, y como ya he dicho que ese tronco común indostaní, la religión védica y, y brahmánica, me ha resultado difícil de captar, de entender, cuando lo estoy estudiando, sentirme por un momento eh, involucrado en ella. En cambio, claro, eso me pasa también
con otras, no es la única. Pero bueno, por ejemplo, en toda la tradición irania, me siento enseguida como en mi casa, hasta el punto de que hoy, ya en mi mocedad y hoy en mi vejez, retorno a una visión del mundo que, que está esencialmente vinculada al dualismo propio de esa tradición. Pero en el budismo, me, con el budismo siento una perplejidad, porque el budismo, si lo he entendido bien, tiende más bien a vincular el bien con el no ser. Es una excepción. El nirvana es la cesación, así como en otras tradiciones, lo deseable, si es que hay un paraíso, un fin escatológico del hombre, sería alcanzar una plenitud de ser, de vida, la vida futura, la mejor vida, la vida más feliz. En cambio, en la tradición búdica, insisto, si mi comprensión de ella es acertada, que muy posiblemente no es así, si alguno de ustedes conoce mejor el budismo o ha logrado, conociéndolo igual, ha tenido eh, mayor capacidad para adentrarse en ese pensamiento y posiblemente tenga una visión mejor. La mía es que nirvana es un huir de, del mal de la vida y, y un sumergirse en la nada. O sea que el bien, lo deseable para el ser humano, sería en definitiva la nada. No niego que dentro de la tradición del pensamiento originado en el Oriente Medio y el Mediterráneo, una tradición mal llamada occidental, mal llamada porque como digo, sus fuentes originarias, más que en el Occidente, si por Occidente entendemos el Occidente de Europa y América del Norte, por ejemplo, lo que hoy se llama el Occidente, bueno, pues de ahí poco, muy poco, es lo que hemos heredado o lo que constituye un, ni un patrimonio conceptual, ni metodológico, ni doctrinal de la tradición de pensamiento mal llamada occidental. En cambio, desde Persia hasta Egipto, pasando por el mundo semítico, son las grandes fuentes. Por supuesto, no desconozco también que en filosofía la contribución decisiva ha sido la de los griegos, pero empezando por los asiáticos, o sea que los menos occidentales de los griegos, tales de Mileto, Heráclito, etc. Bueno, pues en esa tradición, mal llamada occidental, también hay tendencias al aniquilamiento que parecen hacer estribar la felicidad, el bien del hombre, en la quietud. Ahí tenemos ese gran movimiento del siglo XVII, que llega hasta comienzos del XVIII, cuyo principal representante es eh, Miguel de Molinos, un español, sacerdote español, que escribió un libro condenado como herético, y aunque se arrepintió, hizo acto de penitencia, pero la Inquisición lo condenó a vivir enclaustrado durante toda su vida, en condiciones de enclaustramiento horribles, claro, como eran las de la época. Pero incluso un grandísimo hombre de la Iglesia como Fenelon, el obispo Fenelon, fue acusado de pietismo, ya era un poco después, ya estábamos a comienzos del siglo XVIII, nada menos que instructor del Delfín de Francia, del heredero de la corona francesa, un grandísimo personaje. Bueno, pues tuvo que arrepentirse, rasgarse las vestiduras, abjurar de ese error. El quietismo, claro, es una tendencia a la quietud, pero eh, mm, en la guía espiritual de Miguel de Molinos expresa en qué se concreta ese afán de quietud. No pensar nada, ni en nada, no hacer nada, no eh, todo lo que sea positivo, descartarlo. Claro, nunca mejor que en ese tipo de pensamiento
de Miguel de Molinos, se patentiza la paradoja de Frege, con la que empieza la ciencia de la lógica, de la identidad del ser y la nada. Para determinar el concepto de ser, ser, sin más. Tenemos que descartar ser libro, ser árbol, ser bonito, ser feo, ser grande o pequeño, ser. ¿Y qué nos queda? Nada. Entonces, ¿en qué se diferencia eso del concepto de nada? Puesto que del ser hemos descartado toda determinación positiva. Entonces lo que nos queda es una indeterminación total, que sería igual que la nada. Bueno, esta enorme paradoja de Hegel, que para mí fue el comienzo de filosofar, cuando lo leí más o menos a la edad en que cumplí 16 años, aquel verano, y, y fue para mí el despertar de la problemática filosófica. Y mm, bueno, evidentemente, con toda la admiración de quien les habla, que ha sido un hegeliano, no digo un hegeliano total, pero vamos, un filósofo de inspiración principalísimamente hegeliana durante años, y que todavía hoy conserva un resto de la influencia de Hegel. Bueno, pues con el enorme respeto, eso no obsta, que merece Hegel, claro, eso no obsta que estamos convencidos de que el ser es una cosa y el no ser es otra, y que son opuestos. Y, claro, el quietismo, al quitar del obrar y del pensar humano cualquier determinación y concebir que eso es lo bueno, de algún modo nos está acercando a algo muy parecido al nirvana, a la nada. La, el alma, esta guía espiritual de Miguel de Molinos, nos enderezaría a un sumergirnos en Dios, pero sumergirnos sin encontrar nada, porque cualquier contenido, cualquier determinación se excluye. Entonces, ese Dios en el cual nos zambullimos, nos diluimos, se nos aparece como nada, más como no ser que como ser. Sin duda no es esta la única tendencia, digamos, nihilista en el pensamiento llamado occidental. De algún modo, el epicurismo, que solemos considerar una filosofía hedonista del placer, pero para Epicuro hay dos grandes, bueno, Epicuro y toda la línea que viene de Epicuro, porque el epicureísmo ha influido en muchísimos autores, por supuesto en el utilitarismo, y quizá en el último gran utilitarista británico del siglo XIX, Sidgwick, quizá en él es particularmente marcada la influencia epicúrea o hedonista. Ahora bien, hay una diferencia con el utilitarismo. El utilitarismo tiende a maximizar el placer. En cambio, el epicureísmo tiende a minimizar el dolor. Epicuro dice hay dos grandes principios, uno positivo y el otro negativo, el placer y el dolor. Lo deseable, es deseable tener más placer, sin duda, pero muchísimo más deseable es evitar el dolor. De manera que la regla principal del pensamiento epicúreo no es tender al máximo placer, sino tender al mínimo dolor, y si fuera posible evitar el dolor. Nada positivo, sino negativo. Bueno, pues existen esas tendencias, pero yo entiendo que son de algún modo la excepción. Por supuesto, en el pensamiento de raíz medio oriental y mediterránea y griega, la, lo que prevalece es la tendencia a engarzar, identificar o por lo menos vincular estrechamente ser con bien y mal con no ser. Y eh, esa, dentro del pensamiento
de otros pueblos. Naturalmente esto requeriría estudiarse con un detenimiento, un rigor que exceden lo que yo he realizado, porque no soy un historiador de las ideas. He sido un poco, durante años, historiador de la filosofía, entendido por la filosofía de origen griego, de raíz griega, no otras. Me he interesado también, sobre todo por la China, por circunstancias, pero vamos, ni remotamente he adquirido nunca verdadera familiaridad con ella. Bueno, pues, por tanto, mis apreciaciones tan globales han de tomarse evidentemente con reservas. Y luego además requeriría un estudio mucho más meticuloso que han hecho historiadores del pensamiento, historiadores de las ideas, sobre todos esos pueblos a los cuales, abuel- a- volando, abuelo de águila, digamos, me he permitido evocar. Si existe esa dicotomía entre bien y ser, mal y no ser, ¿cómo así existe el mal? Ese es el problema del mal. El problema del mal no radica únicamente en que en un problema específicamente de teodicea, de justificar a Dios o a los dioses. Digo a los dioses porque en realidad la primera gran teodicea, bueno, puede que de algún modo tenga un precedente en Platón, pero, pero los primeros en ocuparse con enorme agudeza y argumentatividad de elaborar una teodicea, es decir, una justificación de lo divino, una compatibilización lógica de la existencia del mal con la providencia divina, son los estoicos, que viven en un mundo politeísta. Pero claro, es un politeísmo tardío en el cual los dioses, sin perder del todo su singularidad, están subsumidos en una... porque claro, no hay que olvidar que cuando hablamos del politeísmo griego, hay que entender que los griegos conciben a los dioses como personas hasta cierto punto, porque esencialmente son fuerzas, fuerzas que revisten personalidad en ciertos contextos, a ciertos efectos, pero que también pueden perder o abdicar o poner en suspenso eh, o poner entre paréntesis esa personalidad y ser meramente fuerzas. Bueno, pues en el politeísmo tardío esas fuerzas todavía quedan más subsumidas en una en un principio englobante, en en un común denominador que es el de lo divino. Y por tanto, los estoicos, lo divino en su conjunto, tiene un plan providencial, gobierna el mundo, por eso lo natural es también, la ley de la naturaleza es también aquella que hay que seguir, porque es la que está regida por la providencia divina, mucho antes, vamos, y muy independientemente de la tradición religiosa abrahámica y de manera totalmente independiente de la tradición abrahámica. Bueno, pues esa providencia divina rige el mundo y hay que explicar cómo en un mundo regido por una providencia divina benévola existe el mal. Eso luego será retomado por la tradición del pensamiento árabe, primero, del cristiano después, y por supuesto bueno, hay dos grandes culminaciones. Iba a decir que la gran culminación es la obra de Leibniz, mi maestro Leibniz, de 1710, 10 u 11 titubeo en este momento, ensayos de Teodicea. Para mí es una de las 3, 4 máximas obras de la filosofía de todos los tiempos. Pero hay otra gran teodicea, que es la de Hegel, la razón en la historia, la Dios, que es la idea, una entidad abstracta, se, una entidad potencial de suyo, cobra realidad primero en la naturaleza
exteriorizándose, enajenándose, saliendo fuera de sí, para retornar así en el espíritu cuya sede es el ser humano, y tiene los tres, siempre la tríada hegeliana, para realizarse en la historia. De manera que la filosofía de la historia de Hegel es su teodicea. El espíritu, a través de todas las vicisitudes, de todos los sufrimientos de la humanidad, de todas las desgracias, de todos los males, realiza su compleción, su perfección en la plenificación de, de la realización humana en el Estado. El Estado es finalmente la, mm, ya el Leviatán de Hobbes hablaba de el Estado como un Dios finito. Bueno, pues en Hegel no es finito, es infinito, porque no es este Estado o aquel o el otro, sino la perfección lo político. En la política se realiza la plasmación máxima del espíritu y por tanto de Dios. Ya sé que esto se puede objetar que, en definitiva, toda esa realización es la del espíritu objetivo y que por encima está el espíritu absoluto, el arte, la religión y sobre todo el culmen de los cúlmenes que es la filosofía. Pero bueno, esto forma parte de la arquitectónica del sistema de Hegel. Yo creo que su gran aporte es que la justificación divina y la de Dios con el mal se realiza en la historia y por tanto en la finalidad de la historia, que es la realización máxima de la libertad. Claro, de ahí luego vendrá Marx, que asumirá muchísimo de ese legado hegeliano, poniéndolo sobre los pies, como él decía que a Hegel marchaba sobre la cabeza y había que invertirlo para ponerlo sobre los pies, y el culmen de la historia es la plenitud de la vida genuinamente humana, en que el hombre encuentre su realización y máxima satisfacción en el trabajo. El trabajo se humanice y el hombre se laboralice, no vea en el trabajo un medio, un instrumento, un mal necesario, sino un bien, el bien máximo, porque será un trabajo plenamente satisfactorio y con identificativo. Bueno, pero ese es el problema, esa es una faceta, la teodicea. Y como ven, yo llevo la teodicea hasta Marx, porque no deja de pertenecer a esa tradición y, por supuesto, dentro de un pensamiento ateo, pero pero en el cual Dios, de algún modo, encuentra su, su correlato, la idealidad de Dios, que no existe, encuentra su contraparte real, no tanto en el hombre como Feuerbach, Ludwig Feuerbach, que fue uno de los maestros de Marx, de Carlos Marx, sino en la historia, no en la naturaleza humana, sino en la historia humana. Bien, pero este es este es un aspecto de la problemática del mal. Otro aspecto de la problemática del mal, que a mí me interesa más, el cual trato de centrar esta serie o subserie en la cual estamos ahora empeñados, es el problema de si hay una asimilación, una confluencia, una correspondencia de algún tipo entre ser y bien, cómo así en el mundo existe el mal. Y el mal, lo malo, ¿cómo es que existe lo malo? Y segundo problema, ¿cómo es que el ser humano escoge el mal? ¿Por qué? El ser humano y otros. ¿Por qué hacemos el mal? Y queremos el mal. ¿Estamos predispuestos para el bien?
Bueno, pues ya he visto que una larga tradición quiere explicar el mal por el libre albedrío. Sencillamente, el ser humano es libre, libre en el sentido del libre albedrío, es decir, que puestas todas las condiciones para decidir, internas del decisor y externas, anatómicas, fisiológicas, psíquicas, ambientales, de entorno social, todas, según la doctrina del libre albedrío, puesto todo eso, puede seguirse la decisión y puede no seguirse. También puede seguirse en un sentido o en otro sentido. Entonces, como el ser humano está indeterminado, pues lo mismo puede obrar el bien que el mal, escoger el bien o escoger el mal. Claro, como otros seres, por ejemplo, durante un tiempo, la primatología, ustedes conocen los trabajos de los primatólogos que popularizaron la, la- una mirada de simpatía, de acercamiento, de comprensión, de respeto hacia nuestros parientes, los grandes simios, como nosotros, los gorilas, orangutanes, pero sobre todo los más cercanísimos, que son bonobos y chimpancés. Bueno, los avances de la primatología y de la etología animal en general, pero particularmente en este caso de la etología primatológica, han demostrado que estos parientes nuestros tienen capacidades que algún tiempo atrás creíamos en nuestra arrogancia humana, en la fatuidad del ser humano, que solo nosotros podíamos realizar. No es así. Son seres muy inteligentes, muy racionales, capaces de muchas cosas, capaces del bien, pero también capaces de un mal horrible, genocidio, eh, ensañamiento, eh, alevosía, todo eso. Entonces, también tienen libre albedrío y por eso escogen hacer o mal. Bueno, el problema con el libre albedrío es que eh, si quien sostenga el libre albedrío niega el principio de causalidad. Hay acaecimientos, ciertas, aquellas decisiones humanas que sean tomadas con libre albedrío, que no tienen por qué, no tienen ningún por qué. Suceden porque sí. O sea que hay un verdadero azar. Claro, hoy día los partidarios de la física cuántica y aquellos, valga la física cuántica lo que valga, aquellos que se inspiran en ella para extrapolar las doctrinas de esa rama de la física, para extrapolarlas a otros ámbitos totalmente diferentes, como la psicología, por ejemplo. Dicen, bueno, es que lo que la idea, la noción de determinismo está anticuada, es obsoleta, es trasnochada. Porque era una idea de la concepción clásica de la causalidad, por la cual, puesta la causa, no podía dejar de seguirse el efecto, si hay una ley causal que lo vincula. Pero, dicen, la mecánica cuántica ha descubierto que todo lo que hay es una probabilidad, una distribución de probabilidades. Bueno, yo a esto tengo muchas objeciones. Primero, valga lo que valga eso, en el mundo de las micropartículas, nada prueba que sea extensible al mundo macroscópico, y los seres humanos somos macroscópicos. Dentro de la propia teoría física de las partículas elementales, hoy esa concepción probabilista está seriamente zarandeada y puesta, rechazada, por ejemplo, por el premio Nobel del año 2020, Roger Penrose, que es un hombre nacido en 1931, tiene ya más de 90 años, pero sigue teniendo una mente de una lucidez, de una capacidad de argumentación, porque ya es difícil explicar este tipo de problemas para quienes somos ignorantes
en la materia, y Roger Penrose, en sus conferencias, en sus charlas, en sus entrevistas, logra hacer que, bueno, un servidor, que es un ignorante total en todo eso, entienda. Bueno, él no cree en la física cuántica, él es partidario de Einstein, que no creía, nunca creyó en la física cuántica, la aceptaba, porque, bueno, a falta de una alternativa. Y Roger Penrose ha argumentado que lo que demuestra la física cuántica, si es que lo demuestra, porque bueno, eso está también, es que la determinación se produce en virtud de variables no locales. Es decir, que hay algún tipo de acción a distancia. Pero eso no significa, no conlleva indeterminación o determinación exclusivamente probabilística, salvo que nos aferremos a ese principio de que la imposibilidad de la acción a distancia. Un principio que profesaba mi maestro Leibniz, pero bueno, yo sigo a Leibniz en muchas cosas, no he prestado juramento de seguirlo en todo, ni lo sigo en todo, evidentemente. Por otro lado, hay un problema y es el concepto mismo de probabilidad y las paradojas de la probabilidad. El concepto mismo de probabilidad, si es una cierta cualidad, primero es un rasgo del pensamiento humano. Pensamos, atribuimos grados de probabilidad a hipótesis tales que estaríamos más o menos dispuestos a aceptarlas. Y es extremadamente improbable una hipótesis tal que estaríamos muy poco dispuestos a asumirla, a darla por buena. Pero hay un concepto objetivo de probabilidad un poco misterioso, y cuando se quiere despejar el misterio, el enigma, lo que queda es la frecuencia. Pero claro, la frecuencia depende del módulo. Por ejemplo, ¿es frecuente o infrecuente ser un abonado a este canal? Bueno, pues el grado de frecuencia e infrecuencia varía. Los interesados por la filosofía, entre ellos, seguramente habrá una frecuencia mayor. Los que hayan accedido a mi canal buscando otras series, la serie sobre Linux, cualquier otra, también tienen más probabilidades, más frecuencia, que quienes nunca se han topado con mi nombre, ni mi canal, ni se han interesado en esos temas. O aquellos a quienes el algoritmo de YouTube no les ha ofrecido en un momento o en otro uno de los episodios. Bueno, por tanto, la frecuencia es relativa. No hay frecuencia a secas, sino con relación a un colectivo delimitado, o sea, lo que yo digo, un módulo. Entonces, claro, no nos ayuda nada saber que frecuentemente o con mayor frecuencia una partícula que está en tal estado, en tal momento, estará en tal otro estado unos, un momento después, un poco de tiempo después, un corto lapso después. Esa frecuencia depende de con relación a qué. Y si, para aplicarlo a la opción humana, fuera por que es frecuente, bueno, poco importa si es frecuente o infrecuente dar limosna. Es decir, poco importa para el análisis filosófico que yo estoy realizando ahora. Importa porque, claro, hay que saber cuán inclinados estamos a obrar bien o mal, a pensar bien o mal, a querer bien o mal. Es un tema filosóficamente interesante. Pero desde el punto de vista del libre albedrío, no nos dice nada. Eso no nos ayuda absolutamente para nada a dilucidar la noción de libre albedrío. Pero es que hay otro problema mayor, y es que si el mal lo vamos a explicar por el libre albedrío, y vamos a aceptar el libre albedrío, bueno, en ese libre albedrío
el hombre va a escoger el bien, que existe, que es una realidad, o va a escoger el mal, que está vinculado al no ser y por tanto que es una nihilidad en cierto modo, una, una negación de la realidad. Si va a escoger el mal, existe el mal. De manera que el libre albedrío, en el cual yo no creo absolutamente nada, de hecho la discusión en filosofía analítica ha acabado por arrinconar a los partidarios, a los defensores del libre albedrío, y la gran mayoría de los filósofos analíticos que han debatido sobre el problema del libre albedrío son deterministas. Claro que hay un problema terminológico del cual ya hablé en otra ocasión, y es en inglés free will traduce libre albedrío y libre voluntad. Y eso determina que, que a veces hay en la filosofía analítica una pelea más terminológica que de fondo. Algunos filósofos deterministas niegan el free will. Hospers, por ejemplo, es lo que se llama el determinismo duro, y otros, en cambio, eh, filósofos deterministas, admiten el free will, pero no como libre albedrío, sino como libre voluntad. Y entonces, por ejemplo, entre ellos están Daniel Dennett, que escribió un libro, Varieties of Free Will Worth Wanting, variedades de la libre voluntad o libre voluntariedad que vale la pena desear, que son deseables, y es determinista y admite una free will en el sentido de que hay decisiones que tomamos con conocimiento de causa, que, que tomamos deliberadamente y en virtud de la asunción de unas pautas, unos valores, unas reglas, y por tanto que no vienen dados por ningún automatismo. No es como cuando nos quemamos la mano y la retiramos corriendo. Eso no es un acto deliberado. No se toma con libre voluntad. Ahí hay un determinismo, pero un determinismo de otro tipo que aquel que por una deliberación nos lleva a una decisión libre, pero no libre en el sentido de indeterminada, sino determinada por esa propia deliberación nuestra. Y quizá mejor, o de manera para mí más atractiva, más convincente, lo formula otro gran filósofo, también fallecido, Harry Frankfurt, que expresó una idea a la cual yo llegué independientemente, y es que la decisión libre, con libre voluntariedad, no libre albedrío, es aquella que se ajusta a nuestras decisiones, a nuestras intenciones, perdón, o sea, a nuestras decisiones de decidir, a nuestros planes de vida, lo cual no ocurre siempre, porque muchas veces actuamos por adicciones, por debilidad de voluntad, por, por impulsos que somos incapaces de controlar. Y hay un psicólogo muy eminente, Roy Baumeister, que ha escrito, bueno, ha escrito tantísimo, pero uno de ellos es The Power of Will, el poder de la voluntad libre, pero libre no en el sentido, aunque él es un psicólogo, no, un filósofo, quizá él no formula estos conceptos con la minuciosidad, la prolijidad de que somos capaces los filósofos analíticos, que somos una raza especial. El poder de la voluntad, es decir, el ser humano es capaz, mucho de lo que hacemos, muchísimo, es por instinto, por impulso. Cuando elaboramos un plan de vida, asumimos unos objetivos y actuamos y decidimos de conformidad con esos objetivos que nos hemos propuesto, estamos dando prueba
de un poder de voluntad, que es una grandísima capacidad humana que no se tiene de manera innata, espontánea, sino que se adquiere a base de esfuerzo, a base de la costumbre, del hábito. Hay que ir adquiriendo ese hábito, hay que proponérselo, claro, en primer lugar, de manera que habría, primero, una intención, un plan de ajustar nuestra voluntad a ciertos objetivos, a ciertos planes de vida. Eso es lo primero. Y someter al dominio de esos planes que nos hemos trazado, de esos objetivos, someter nuestra propia capacidad volitiva. Ser capaces de querer solo aquello que se ajuste a esos planes de vida, a esas intenciones. Ser dueños de nuestra propia voluntad. Evidentemente, ¿quién es dueño de la voluntad? La voluntad, pero una voluntad de orden superior. Bueno, pues parece que todos tenemos eso, pero en realidad si nos analizamos introspectivamente veremos que una muchedumbre de decisiones nuestras las tomamos sin deliberación o con muy escasa deliberación, sin que se ajuste a planes de vida, a valores, a orientaciones, a objetivos que nos hemos propuesto para nuestra propia vida. Desde lo que comemos hasta el paseo que damos, el espectáculo al que vamos, y a veces cosas de muchísima mayor trascendencia, que pasan factura, evidentemente. Bueno, pues hombre, esto cualquier jurista lo sabe perfectamente. El actuar con dolo, o sea, intencionadamente, o el actuar, por ejemplo, por alguna de las eximentes en el derecho penal español y de otros países, por arrebato. Pero claro, cuando decimos arrebato parece algo fortísimo, un torbellino, eh, una tempestad, una borrasca, ¿no? Bueno, arrebato es impulso, instinto, un pronto, me dio el pronto, ¿verdad? Sí. Bueno, pues tantas veces estamos en discusiones, en asambleas, bueno, en el mundo académico, a cuántas asambleas, reuniones he participado yo. Yo suelo tener bastante control, pero no siempre. Y a veces me da un pronto, me da un pronto y he pedido la palabra y he tenido una intervención que quizá no era muy veraz, pero quizá inoportuna, yo mismo, o imprudente. Bueno, pues cuando tenemos ese control, vamos adquiriendo ese poder de la voluntad. Pero el problema está en que la voluntad, con o sin libre albedrío, lo cual yo no creo, como digo, hay entre los filósofos analíticos los llamados incompatibilistas, que consideran que el free will no es compatible con el determinismo, y los compatibilistas que dicen que es compatible. Lo que pasa es que si es compatible, ese free will no es libre albedrío. Y por tanto, a veces en el mundo anglosajón, de la filosofía analítica, tan perspicaz, tan meticuloso, tan escrupuloso, de tanta pulcritud metodológica, no siempre hay claridad porque a veces hay una confusión terminológica, a la cual se presta la carencia en inglés de una locución consagrada como es la nuestra de libre arbitrio o libre albedrío. Ni la libre voluntad, ni la voluntad, libre o no libre, ni el libre albedrío puede explicar el mal, porque para escoger el mal tiene que existir. Ahora hay quien lo niega, un caso extremo de un libre arbitrista que niega que se escoja el bien o el mal, sino que piensa que se crea el bien. El libre albedrío humano no solo escoge, no es que escoja el bien o escoja el mal, sino que lo crea, que es Sartre, Jean-Paul Sartre, el gran existencialista francés. Claro, para mí, esta filosofía, a medida en que todo el existencialismo es tan irracionalista, que para un filósofo racionalista a carta cabal, como soy yo, pues claro, querer entender, claro, yo soy un racionalista, total, pero, pero trato de entender a los irracionalistas, porque aunque no me gustan, están ahí. Schopenhauer, Nietzsche,
Bergson, eh, mm, bueno, y por supuesto todo el existencialismo, el vitalismo, en gran medida. Bueno, pues son filosofías de lo irracional. Para, para rechazarlas, para no ser irracionalista, tengo que entenderlas, tengo que tener motivos eh, racionales para no ser irracionalista. El problema está en que, claro, decía Hegel que la crítica de una filosofía debía ajustarse a una pauta metodológica, que dudo que él haya seguido en sus propias críticas a otros filósofos, que es ofrecer una crítica interna, es decir, una crítica que sería no solo comprensible, sino aceptable por quien profese esa filosofía que estamos criticando. Es decir, descubrir una inconsecuencia en aquel pensamiento, en aquella doctrina filosófica que estamos criticando, por lo cual esa filosofía, si fuera consecuente consigo misma, debería rebasarse, superarse, la Aufhebung hegeliana, que es conservar y suprimir a la vez. Es esa síntesis hegeliana de ser y no ser, de sí y no. Bueno, pues podría un filósofo racionalista como yo ofrecer una crítica del irracionalismo comprensible, aceptable, válida para el irracionalista. No, porque el irracionalista dirá, "Ah, bueno, todo eso, esos razonamientos, yo los cuestiono porque cuestiono la validez misma de la lógica y la validez misma de la razón o su carácter soberano". Bueno, entonces, claro, eso hace muy difícil el diálogo, el debate, la comprensión entre racionalismo y irracionalismo. Yo en alguna ocasión, eh, varios de mis escritos hablo de Heidegger, que es un pensador al cual me vi obligado a acercarme porque me lo impusieron mis profesores. O sea que, bueno, he tenido que leer su obra primera, la segunda y la tercera. ¿Va? He leído muchísimo de la obra de Heidegger. Y siempre me he sentido, claro, como fuera, un pensador que me es imposible, con cuyo puedo simpatizar a veces con los problemas que plantea, pero jamás con su orientación, su solución, su mirada, su visión de las cosas. Un filósofo que dice que cuanto más ahondamos en los problemas, más oscuros se vuelven. La oscuridad no viene de nosotros, sino que la realidad es oscura, por tanto, opaca a la razón. Bueno, pues en el caso de Sartre, me es difícil debatir racionalmente con él, pero, claro, si con nuestra decisión creamos el valor, creamos el bien, creamos el mal, ¿en qué se diferencia crear el bien de crear el mal? Más bien será que, entiendo yo, que aquello por lo que optamos es bueno para nosotros, un relativismo total del bien y el mal, y aquello que excluimos de nuestra decisión es malo. Pero claro, para el asesino, matar es bueno y ser caritativo es malo. Apiadarse es malo y ser implacable es bueno. Nietzsche, claro, una, una encarnación de ese satanismo, ese culto al mal, lo tenemos en la filosofía de Nietzsche. Pero claro, ese juicio que yo hago, lo hago desde una axiología que no es la de Nietzsche, más allá del bien y del mal. Lo que pasa es que él dice más allá del bien y del mal, pero luego en la práctica, en el desarrollo de sus ideas, no se ubica más allá del bien y del mal, sino a favor del mal, lo cual no es lo mismo. Más allá del bien y del mal sería prescindir de los conceptos de bien y mal, de bueno y malo. Bien, para Sartre, por tanto, si el mal y el bien lo creamos con nuestra decisión, difícilmente puedo entender eso, me cuesta trabajo entenderlo de otro modo que en el sentido relativista.
aquello que escojamos es para nosotros o desde nuestro punto de vista bueno y aquello que excluyamos es malo. Sartre estuvo de moda, marcó una generación, no digo del todo la mía, creo que una generación un poco anterior a la mía. Yo jamás, he de confesar, con toda franqueza, jamás me sentí atraído ni medio atraído eh, por ese tipo de concepción. Lo cual no gusta, pero que yo considere que Sartre es, no un gran filósofo, como filósofo es, yo diría, más filosofastro que filósofo, pero como escritor, un gran escritor, un gran novelista, sobre todo un gran, bueno, novelista mediano, pero un gran dramaturgo. Y es un ensayista interesante. Sus obras como El ser y la nada, la crítica de la razón dialéctica, bueno, pues son, claro, la crítica de la razón dialéctica se hace un poco cuesta arriba, muy larga, pero son obras de su época, de su momento, que no tienen un valor perenne, pero cuya lectura es interesante. Bien, por tanto, el libre albedrío no nos sirve para explicar el mal. Y el problema con el libre albedrío, entre el mal y el libre albedrío, se sitúa en otro ámbito, y es el de si no existe libre albedrío, ¿cómo así? Bueno, si no existe libre albedrío, somos determinados. ¿En virtud de que unas veces somos determinados para el bien y otras veces somos determinados para el mal? ¿A qué tendemos más? ¿Al bien o al mal? ¿Qué explica que escojamos el bien o que escojamos el mal? Algo lo explicará. Determinismo, vale, yo soy determinista. Pero ¿qué determinaciones determinan lo bueno y qué determinaciones determinan lo malo? En la medida en que somos capaces de dar una respuesta a esas preguntas. Porque no somos capaces de dar respuesta a toda pregunta. La realidad nos ofrece un montón de enigmas que no somos capaces de resolver. Hay más, como dice Hamlet, hay más en el cielo y en la tierra de lo que cabe en nuestra filosofía. No lo dice Hamlet, lo dice otro personaje en el Hamlet de Shakespeare. Bueno, pues sí, nuestra capacidad humana es de comprensión, de intelección, de conocimiento es finita. Y la realidad es infinita. No solo es infinita en que hay una infinidad de mundos posibles, en que posiblemente este universo mismo es infinito y se desdobla en subuniversos, en una infinidad de subuniversos, por lo menos según la teoría del multiverso, que es una de las versiones de la física cuántica, sino también porque cada uno de los entes que nos rodean, cada galaxia, cada astro, cada cordillera, cada piedra, tiene una infinidad de facetas. Y nuestra capacidad de comprensión es finita. Por tanto, nunca podemos llegar a lo último porque no existe lo último. Y nosotros solo podemos pararnos en un nivel de análisis. Entonces, no estoy seguro de que podamos explicar. Es más, creo que, desde luego, hoy la ciencia, ninguna ciencia, ni psicología, ni sociología, ni, por supuesto, teoría de la historia, es capaz de determinar, de averiguar qué factores determinan, causan que alguien opte por el bien, que uno opte por el bien y otro opte por el mal. Hay aproximaciones, hay condicionantes, pero al final hay un margen de indeterminación cognitiva, cognoscitiva, no indeterminación objetiva. Ese es el error de los librearbitristas, creer que porque nosotros no logramos averiguar la causa, esta causa no existe. Y hay otro problema adicional, y es que si todos estamos determinados a obrar como obramos, a querer como queremos, a optar como optamos, en virtud de que, como así, ciertas conductas son reprochables, y no solo reprochables, sino
sancionadas y castigadas. ¿Cómo se compagina lo uno con lo otro? Bueno, pues estos interrogantes quedan ahí y sobre ellos continuaremos discurriendo en los siguientes episodios de esta serie. Desearía acabar lo antes posible este debate sobre el bien y el mal para pasar a otros temas filosóficos que no son de menor interés. Así que les doy cita para el próximo episodio, continuar nuestra reflexión sobre el problema del mal.